Ya empezamos, ¿no? ¿Qué tal, compañeros? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos el día de hoy con la presencia del señor licenciado Jorge Escala Zambrano, compañero profesor de larga data y larga ducha, referente para todos los maestros. Le damos entonces las más cordiales de las bienvenidas. Jorge, algunas palabras de inicio para empezar con las preguntas que tenemos planteadas. Jorge. Un saludo, estimado Juan Marcos. Mi reconocimiento a este gran aporte que haces en la orientación, en la información hacia magisterio, hacia la comunidad educativa, a través de este espacio, programa que tienes vía Facebook. Mi reconocimiento por ese gran aporte, una contribución que se hace desde este ámbito, desde esta iniciativa. Un saludo a todos quienes están en sintonía, a tus seguidores, sobre todo a los maestros que día a día están al tanto de lo que ocurre o de lo que acontece en el sistema educativo. Muy bien, muchas gracias. Directo al grano, estimado Jorge. Nos preguntamos, ¿cómo así? ¿Qué estamos haciendo nosotros, tanto Jorge, tanto Marcos, para poder salir aquí en esta señal con Zoom? Sabemos, estamos 15 y no tenemos sueldo. Los maestros en Guayaquil empiezan a crucificar, hacer una crucifixión simbólica. ¿Qué está pasando con los sueldos, estimado Jorge? Cuéntanos. Bueno, lo que está pasando en el magisterio está pasando en todos los hogares de los trabajadores del sector público. No solamente del sector público, sector privado. A los trabajadores del sector privado le redujeron la remuneración, al sector privado le redujeron la jornada de trabajo, 200.000 personas han sido despedidas, 10.000 maestros son también despedidos, y no solamente eso, sino que nos han recortado la remuneración este mes de junio, que ya tenía que pagarse, hasta ahora no se cancela, y por eso los maestros hemos adoptado, y la Unión Nacional de Educadores ha adoptado la decisión, la posición de movilizarse de manera permanente, esta relación, desarrollando acciones permanentes para exigir el pago puntual de los salarios y en rechazo al recorte salarial, que significa una disminución desde 70, 68, 70 dólares hasta 100 y 120 dólares. Menos no es para 6 meses, va para un año. Y así comienza, y quién sabe si es que sea ya permanente. Estas son medidas o consecuencias que hoy le estamos viviendo de un gobierno que ha puesto por delante, ha privilegiado el pago de la deuda pública, de la deuda externa, que ha puesto por delante los intereses del capital financiero antes que la salud, la vida de las personas, antes que la vida de los maestros y de sus familias. Es decir, dentro de los hogares de los maestros y de los trabajadores en general, se ha apoderado la incertidumbre, se ha apoderado la desesperanza. No hay recursos para poder cubrir las necesidades elementales, básicas de la población y de los maestros. No hay recursos para la salud, para comprar medicina, ya no fían en las tiendas. El maestro hoy recibe todo un ataque, si se quiere, por parte del Estado, del gobierno, a su labor, a su dignidad, a su profesión. La respuesta es la organización, estimado Juan Marco. La respuesta es la movilización, la lucha, la resistencia, hasta hacer retroceder al gobierno en este tipo de medidas. Muy bien, Jorge, hacemos eco a esa movilización. Pero por la otra parte, el gobierno nos está insinuando, nos está diciendo que nos movilicemos, pero es a trabajar ya de una manera presencial en las escuelas rurales. Estamos viendo que en Manabí se detuvo ese accionar. ¿Cómo ve usted? ¿Es pertinente que los maestros regresemos, aunque sean en escuelas rurales, volvamos de manera presencial? ¿Es saludable este accionar de parte del gobierno, estimado Jorge? Bueno, esa es una medida irracional, irresponsable, que ubican a la ministra de Educación no como la ministra incapaz, indolente, frente a los problemas que estamos viviendo, sino que la convertiría en la ministra de la muerte también. Porque resulta que
ya maestros en la provincia de Pichincha y buena parte de la sierra también, están denunciando que se han contagiado del COVID en la entrega de los textos y en la entrega de estas cartillas y otros materiales más que fueron obligados a acudir a sus instituciones educativas sin la mínima protección sanitaria. Entonces, frente a esta realidad, inclusive cantones que estaban en semáforos amarillo hoy regresan a rojo. Cantones, países, se habla inclusive hasta de un rebrote. Entonces, en esas condiciones, responder o de pronto satisfacer las necesidades, las aspiraciones de los grandes empresarios que ponen por delante el interés, el capital, la ganancia antes que la vida, qué es lo que le mueve, qué es lo que obedece el gobierno y la ministra de Educación, que la gente vaya a trabajar, sí, pero reúnan las condiciones por lo menos para evitar ser contagiado. Y eso no está ocurriendo. Entonces no se cumplen las garantías sanitarias, no se cumplen las medidas establecidas por la Organización Mundial de la Salud, escuelas destartaladas, abandonadas. Hoy se pretende que los maestros hagan la limpieza en media pandemia, sin que le provean las herramientas básicas para poder hacer este tipo de actividades. Ese tipo de limpieza lo tiene que hacer el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud y no pueden exponer la salud, la vida de los padres de familia, de la comunidad y de los maestros. No se garantiza y ni se tenía previsto un plan de cómo retornar a las actividades presenciales sin dotarle a los maestros de los materiales, de los insumos que se requieren para enfrentar o evitar ser contagiados. La Organización Mundial de la Salud dice que por lo menos debe reducirse el número de estudiantes en cada salón de clase. ¿Y qué es lo que ha ocurrido ahora? Que se ha incrementado el número de estudiantes para cada profesor por dos razones. La una es el hecho de que han cerrado escuelas particulares, que los padres de familia ya no pueden seguir contribuyendo, aportando sus mensualidades y han pasado a las instituciones públicas. Y la otra es que 10.000 maestros que han sido despedidos, esa cantidad de estudiantes que deja ese profesor le han adjudicado al maestro que tiene nombramiento definitivo. Entonces es evidente que se ha incrementado el número de estudiantes. Es decir, todo lo contrario a lo que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud. Sabiendo eso, la ministra irresponsable decretó el retorno paulatino de clases. Es una medida irresponsable. La realidad se estrellan, se chocarán con una realidad. Los padres de familia no van a enviar a sus hijos porque prefieren cuidar la vida antes que exponerle a arriesgar su salud. Entonces, nosotros hemos dicho que deben necesariamente crearse las condiciones y garantizar las medidas sanitarias para que los maestros en una posibilidad y remota, mientras no se resuelva, mientras no se controle esta pandemia, las condiciones te dicen que no se puede retornar a clase, estimado Juan Marco. Sí, Jorge, recibo miles de llamadas de parte de los compañeros diciéndome que son los mismos directivos que a pretexto de voluntariamente acercarse a limpiar, a hacer el aseo en las instituciones, prácticamente los están obligando. Un alto porcentaje son docentes contratados. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué acción nosotros como docentes debemos tomar? En lo personal, si a mí mi directivo me dice, me sugiere que vaya a hacer este tipo de acción, yo le digo que no. Pero ¿qué pasa con los compañeros contratados? Se sienten indefensos, no pueden decir nada, tienen que someterse a este tipo de acciones. ¿Qué recomendaciones le damos, estimado Jorge? A ver, la primera medida, la Unión Nacional de Educadores, vi en redes sociales y he felicitado a la iniciativa de nuestros compañeros maestros, dirigentes de la UNE, que redactaron un oficio a los directores o directivos de las instituciones educativas y a los directores distritales por dos cosas.
Primero era por esto, que vale abordarlo también, esto que quieren meterse, incluirse en los chats de los profesores, en los WhatsApp. Y entonces se argumentaba allí varias disposiciones constitucionales y legales, violentan convenios y tratados internacionales, como la libertad de expresión es un derecho humano, forma parte de la Convención de Derechos Humanos. La libertad de opinión, de expresión es garantizada por la misma Constitución. Inclusive puede llevarse, puede configurar un delito penal, porque no pueden afectar tu intimidad. Es tu celular, es un bien patrimonio del docente, de la persona, sus celulares, y ellos deciden con quién establecer relaciones, en este caso, entre los maestros y padres de familia. Entonces, no pueden ellos, bien sustentado ese documento, ese oficio, yo les sugiero a los maestros, ahora he visto que en la ciudad de Quevedo, la provincia de Los Ríos, ayer empezaba, dice este director distrital, por orden de la ministra de Educación, las visitas áulicas y justificaba, están buscando la manera, pretexto, para justificar el hecho de inmiscuirse, de agregarse en los WhatsApp de los profesores. No es para contribuir en la orientación, en la recomendación pedagógica, en el aporte que necesita el maestro para su labor. No, lo que le mueve a ellos es el amedrentamiento, el acoso, el controlar lo que dice, lo que hace, pero también están desesperados porque han recibido el repudio, el rechazo de los trabajadores, de la juventud, de los pueblos del Ecuador por los actos de corrupción, y buscan también promover la candidatura del otro y más figura de la corrupción del gobierno morenista. Y entonces por esa vía también quieren ellos generar toda una serie de campañas, si se quiere, de promoción de estos candidatos. Entonces es ilegal, es inconstitucional. Entonces el maestro, la maestra, tiene ese documento que es válido para rechazar, porque ahí argumentamos el artículo 32 de la Ley de Servicio Público, que establece entre uno de los derechos de los servidores públicos y los docentes. Somos docentes del sector público. Una de las reformas que se hizo a la LOEI establece que todos los derechos que están consagrados en la LOCEP son aplicables para el magisterio del sector público. Eso establece uno de los artículos, el artículo 10 de la LOEI. Y entonces, aplicando estas reformas, establece que el maestro y del servidor público, dice entre sus derechos, tiene el deber de no acatar orden, disposición de autoridad si esta es ilegítima, si esta es inconstitucional. Pero el maestro tiene que dejar por escrito, Juan Marco, tiene que hacer por escrito. Es necesario dejar registrado este abuso, porque estaríamos configurando también otro delito y otra infracción de carácter administrativa, delito penal y carácter infracción administrativa, que es el acoso laboral. Por lo tanto, a esos directivos abusivos y que hoy actúan como instrumentos de persecución a favor del gobierno, que no se ponen a la altura de las demandas, de las necesidades que requiere el maestro, la institución, la comunidad educativa, sino que su objetivo es presionar, perseguir, amedrentar, agredir a las maestras sobre todo. Entonces, deben, una vez que hacen este escrito, entregarle en mano del director o rector ese oficio. Si no lo reciben, que lo dejen en el escritorio con un maestro al lado que haga, que dé constancia de que efectivamente entregó en el despacho, en la dirección o en el rectorado ese oficio, y no tiene la obligación de acudir a la minga, a la limpieza que están haciendo ellos, porque en esta coyuntura, en esta realidad, en medio de esta pandemia que amenaza con un rebrote,
no pueden arriesgar la vida. Pongan por delante eso, estimados compañeros. Pongan por delante la salud, la vida, la familia. Entonces deben entregar este oficio. Y si persisten en querer agregarse en los chats, en los WhatsApp de los maestros, también entreguen este documento. Ahora, imagínate, Juan Carlos, con todo el respeto que se merece el personal administrativo y de servicio de las direcciones distritales de educación, hasta a ellos les están obligando que presionen a los maestros para incluirse, para que los agreguen en los chats. No, compañeros, no podemos agregar a nadie. Eso es una herramienta que utiliza el maestro de carácter personal, profesional para su labor. No puede meterse el gobierno, no puede meterse el Estado en esta relación, porque violenta inclusive el principio de libertad de cátedra, que es reconocido también como parte de la libertad de expresión y como un derecho humano para los docentes en el mundo. Por lo tanto, mi recomendación, compañero, es que levantemos la cabeza, hagamos prevalecer nuestra dignidad, nuestra condición de maestro y parémosles el carro a tanto abuso, a tanto atropello por parte del gobierno y de su ministra de Educación, indolente, inhumana, porque no se compadece, Juan Marcos. Yo quiero reconocer la labor de mis compañeros maestros, la creatividad que le han puesto, como dice, alma, corazón y vida a su labor. Siempre, es parte de la mística, es parte de su profesión, de esa entrega, de esa dedicación que le ponemos los maestros a la tarea de combatir el atraso, la ignorancia, ¿ya? De aportarle al progreso, al desarrollo de los pueblos, porque somos los obreros de la ciencia, de la cultura, y en medio de esta pandemia estamos jugando un papel importantísimo. Llega la famosa ficha para los maestros, de ahí extraen los temas, el maestro hace su agenda y envía las actividades no presenciales a través de estos correos, estos WhatsApp, ¿verdad? Pero resulta, ¿cuál es la respuesta que recibe el maestro por parte del gobierno? Maltrato, irresponsabilidad. Mira cuánto estamos hoy y resulta 16 y no pagan y no cancelan la remuneración. Los maestros desde el momento en que termina el mes debemos tener claridad. Mes trabajado, mes pagado. Si no me cancelan nuestra remuneración, yo no tengo la obligación de trabajar. Porque primero tengo que conseguir los elementos básicos para satisfacer las necesidades del hogar, de la casa. Tengo que buscar la manera de cómo encontrar los recursos para parar la olla, para sanar al hijo que se enferma. Entonces no es correcto este maltrato, este abuso. Por eso la Unión Nacional de Educadores ha planteado la necesidad de ir a una jornada de movilización convocada por el Frente Unitario de Trabajadores este 16 de julio. Entonces, mira, eso es lo que recibe el maestro a su mística, a su trabajo, a su dedicación. Loas por parte del gobierno, una maestra que recorre en bicicleta para entregarle la cartilla a sus estudiantes, bien interesante. Lo que deben saber es que por más que haga el esfuerzo de esta manera, se exprese el esfuerzo de esta manera de la maestra, no va a llegar a todos. Se pasará un mes recorriendo las casas de los estudiantes para llegar con la cartilla o con la actividad. Otros se van a caballos, bueno, y otros mecanismos para es interesantísimo, es sobrehumano esta labor que realizan los maestros, pero a cambio recibe maltrato por parte del gobierno. Y no solamente el salario que no se paga de manera puntual, viene de manera recortada. Y al momento de recortarle la remuneración a los maestros,
que de por sí ya está congelada, ¿verdad? Es un atentado también a la vida, porque reducen las posibilidades de satisfacer las necesidades materiales de la casa, del hogar. En segundo lugar, están poniendo en riesgo la tarea de los docentes, porque esos $68 que sirven para pagar servicios básicos, que también le cortan al maestro, porque la empresa eléctrica, el agua potable, el internet, no te están diciendo usted es maestro, ¿verdad? O maestra, vamos a reconocerle y por lo tanto vamos a esperar que el gobierno o la ministra le pague. No, te cortan. Por lo tanto, están poniendo en riesgo también la labor, este trabajo con los estudiantes, porque el gobierno le ha metido la mano al salario de los profesores. Ya no hay cómo pagar internet. Entonces, esa es la realidad, le incrementan el número de estudiantes. Yo conozco maestras que se ha comprado y se ha endeudado, estimado Juan Marco, ha comprado una tablet, ojalá que salga en los medios de comunicación, una tablet pequeña con unos programas incorporados para un niño que tiene necesidades educativas especiales. Ha ido a entregarle a la casa para que pueda desarrollar sus actividades con este chico. Míralo, hasta ese desprendimiento de los maestros, cómo ponen a su profesión, le ponen la condición humana, solidaria, pero no se recibe lo mismo por parte del Estado. Eso llena de indignación, eso llena de rechazo y que se expresa en las acciones, como tú has planteado, la crucifixión y otras acciones más que anuncia la Unión Nacional de Educadores. Claro, estamos viendo que no hay reciprocidad de parte del Estado. Y mire, y no tanto del Estado, sino de los mismos muchas veces compañeros directivos, que tengo entendido que a partir de hoy 15 empiezan a salir un sinnúmero de directivos puestos a dedos. Otra cosa importante, Jorge, también se han inventado la famosa visita áulica virtual. No sé de dónde vienen estos deseos antojadizos de visitas áulicas, como tú ya manifestabas, de incorporar a los directores distritales, pero ojo, también debemos poner en consideración que es un cierto grupo de directores distritales, porque he conversado con algunos y dicen que ellos no han tomado esa decisión. Son un sector, un pequeño grupo de directores distritales. También veíamos hace un mes atrás un director distrital exigiéndole a los compañeros directivos que persigan a los profesores, que los sigan aquellos profesores que estaban en las plazas protestando por el salario, protestando por por elementos de bioseguridad. Usted mismo, compañero Jorge, fue, creo, incluso amenazado de muerte por denunciar algún acto. Es decir, estamos ahorita a expensas de todas estas situaciones. Quienes estamos dando la cara en cualquier momento podemos ser uso de algún tipo de violencia contra nuestra dignidad, contra nuestra integridad, y no solamente física, sino también muchas veces moral. Jorge, ¿en qué ha quedado esa situación suya? ¿Y qué le parece esto de visitas áulicas virtuales? ¿Cómo se genera eso? Explíquenos algo, Jorge. A ver, en primer lugar, estamos realizando los docentes actividades no presenciales. Estamos utilizando este mecanismo, estas aplicaciones de correos instantáneos vía internet. Por lo tanto, no hay clases ni hay salones virtuales. No sean ridículos por obedecer, por ser obsecuentes estos directivos, que no son todos, Juan Carlos. Yo creo que hay que hacer ya una separación, pero una buena parte de esta gente que pertenece a una agrupación paraestatal que fue creada en la década del Correato precisamente para esto, para perseguir, para acosar a los maestros, para ponerse de alfombra de los directores distritales, de los subsecretarios o de los coordinadores zonales, que no tienen decencia, que creen que la autoridad se la gana presionando, imponiendo, en vez de persuadir, de convencer, de contribuir, de aportarle al maestro en su tarea. No, asumen una actitud pesquisable, no tienen condiciones, no tienen calidad moral por muchos títulos que hayan comprado, adquirido en las universidades. Les falta calidad humana,
ese tipo de directivos tienen que ser cuestionados, denunciados por abuso. Si no estamos trabajando de manera presencial, no hay aulas virtuales, ¿de qué visitas áulicas hablan? No sean ridículos, hay que rechazar eso. Los maestros no deben dejarse sorprender. Eso demuestra que no tienen iniciativas, que no tienen propuestas, planteamientos que hacer. Parece que no tienen nada que hacer. Están utilizando su espacio, su tiempo, ¿verdad? En inventarse cómo hostigar, cómo afectar, inclusive hasta psicológicamente a los maestros. Eso no puede ocurrir. Esas son las autoridades que ha seleccionado o seleccionan desde las direcciones distritales y desde las zonales, estimado Juan Carlos. Eso no puede ocurrir. Por eso es que la educación hoy está en un caos, hay una anarquía, ¿ya? Por eso es que hay un retroceso enorme, los resultados así lo evidencian. Por ese tipo de directivos también que han contribuido a esos resultados negativos que existen en el sistema educativo. Entonces, nuestra condena y rechazo a estos directivos abusivos. La UNE denunció a ese director, a un director distrital de Pedro Carbo, del cantón Pedro Carbo, que se le había ocurrido, y así hay otros, de realizar reuniones hasta los días sábado o domingo. Eso ya es un abuso, no, eso no tener ya ni límite. Y los directivos que se prestan, los rectores que se prestan para este tipo de abuso, para quedar bien, como más o menos ante el patrón. En primer lugar, el artículo 117 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece que la jornada de trabajo es de lunes a viernes. Y por lo tanto, ahí hay una prohibición clara, expresa, que no se puede trabajar sábado y domingo. La UNE, cuando llevó el banquillo de los acusados a Fander Falconi a la Asamblea Nacional por una serie de obligaciones que no pagaban los maestros, ¿verdad? Y también por una serie de abusos con su red de personas calificadas que crearon ellos y que están como directivos, tuvo que responderle a los maestros en la Asamblea Nacional emitiendo un acuerdo ministerial diciendo que no se puede trabajar sábado y domingo, pero eso no porque lo hizo porque se sensibilizó Falconi, no, es porque estaba a punto de establecerse una propuesta de juicio político al Fander Falconi. Está ese acuerdo ministerial, está la ley que está por encima de ese acuerdo. No pueden los directivos acudir a una reunión de trabajo los fines de semana y reproducir esa práctica los directivos, los rectores, de convocar a los maestros los sábados y domingos. Eso es abuso. Hay que denunciar, compañeros. Por eso no te pueden iniciar sumario administrativo. Tienes que leer bien la ley. Entre las causales del sumario administrativo no está ese tipo de infracción, sino muy por lo contrario, tienes que coger lo que dice y aplicar lo que dice la ley del servicio público, que frente a esos abusos no puedes acatar disposiciones ilegítimas de autoridad superior. Entonces, esto tiene que acabar. Los maestros nosotros estamos planteando, junto con la Unión Nacional de Educadores, establecer una especie en vista de que los cursos, las capacitaciones, no se dan en función de las necesidades del maestro, peor del sistema educativo, sino que se dan en función de los intereses de la ONG o de las universidades particulares que hacen estos cursos. Es un gran negociado. Pero el maestro está necesitando conocer legislación educativa. Eso no les interesa que conozcan los maestros, porque en el momento en que el maestro conoce sus derechos, todos estos abusos se frenan. Vamos a implementar una especie de talleres, ojalá sean físicos, en presencia, pero la idea es que la Unión Nacional de Educadores está preparando
preparando este tipo de talleres en el tema de legislación educativa, cómo enfrentar el acoso, la persecución, cómo revalorizar la labor docente y defender la dignidad de los maestros frente al abuso y al atropello que existen por parte de directivos y autoridades de los distritos. Entonces, mira, esto que denunció la UNE a ese director distrital de Pedro Carbo. Ahora las aulas virtuales, se están inventando modos, maneras, son justificaciones burdas. Compañeros, no faciliten y no incluyan en los WhatsApp a ningún directivo y peor, compañeros del Departamento de Talento Humano, Personal Administrativo y hasta de servicio que quieren incorporarlos en los chats. Eso no se justifica. Denuncien, compañeros, acudan a la UNE. Hoy se ha contratado allí a un profesional del derecho, el abogado Arturo Cepeda está asistiendo a la Unión Nacional de Educadores en la Casa del Maestro de la UNE del Guayas para este y todos los temas que están planteados. El próximo día, lunes, la UNE acudirá a la Defensoría del Pueblo a presentar la queja con el propósito de exigir el reintegro de todos los docentes, sobre todo maestras, que se encuentran en estado de vulnerabilidad en situaciones de lactancia, ¿verdad? En situaciones de embarazo, que tienen a su cargo personas de tercera, adultos mayores o con enfermedades catastróficas, también son víctimas del abuso y también son víctimas de la política del desempleo, han sido lanzadas a la desocupación. Prohibido por la Constitución, no se puede despedir a trabajadoras que están en condiciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, la UNE se apresta a acudir el día lunes a la Defensoría del Pueblo. Aspiramos que pueda contar con el respaldo de el resto de maestros que estamos en servicio activo con nombramiento definitivo. Los maestros que estamos laborando y con nombramiento definitivo no podemos virar la cara frente a esa realidad. Los maestros practicamos valores, enseñamos con el ejemplo valores, y uno de esos valores que enseña el maestro es la solidaridad, pero en la acción. No puede ser que en la clase digamos muchas cosas de la solidaridad y vemos hoy a un maestro despedido y los maestros y el compañero con nombramiento definitivo no expresa su solidaridad en la acción. Debe saber que por cada maestro que despiden, le van a incrementar el número de docentes. Y el hacinamiento escolar, cuando se retorne a la nueva realidad que le llaman, va a pasar factura a los maestros. Por lo tanto, hay que dejar de ser también indiferente y hay que participar y ser protagonistas. Saca un espacio de tu tarea que tienes hoy. Deja un momento el chat, el internet, las redes sociales. Y esa indignación que la expresas en los WhatsApp y en las redes sociales, exprésala en la acción, en la protesta social, en el derecho que tenemos a la resistencia que lo establece el artículo 98 de la Constitución, cuando políticas y medidas adoptadas por el gobierno amenacen con afectar o vulnerar derechos humanos. Y hoy se están amenazando de derechos humanos. Está plenamente justificado el derecho a la resistencia. Entonces te pido, compañero o compañera maestra, que dejes la indiferencia y saca tiempo, o saca un espacio de tiempo y dedícale a la acción solidaria que están realizando los maestros. No puede ser que una gran cantidad de maestros acudan a las acciones convocadas por la Unión Nacional de Educadores, luchando por el salario para todos, y otros se encuentren en la casa aplaudiendo, siendo solidarios, que está bien, eso alienta la lucha. Eso fortalece a los compañeros que están al frente dirigiendo, arengando, convocando a las movilizaciones, pero no se compadece
con la indiferencia de un maestro que debe ser solidario. Entonces, mi llamado fraterno al compañero, a la compañera, que acudan a esta labor. Uno dice, ¿cuándo se resolverá esta injusticia? Cuando los maestros entendamos que somos importantes en la acción, pues, que sumamos, que nos encontramos en la agitación, en la consigna expresada a través de la indignación, del rechazo a este tipo de injusticia. Entonces es obvio que si somos más en la unidad, en la acción, en la protesta social, es obvio que haremos retroceder al gobierno en sus políticas inhumanas, perversas, irracionales que se están implementando desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio del Trabajo, desde el Ministerio de Economía. Por eso la Unión Nacional de Educadores ha levantado la exigencia y la consigna fuera Richard Martínez del Ministerio de Finanzas y fuera Montserrat Cralme del Ministerio de Educación. Son dos personajes que no atan ni desatan, que se han puesto al servicio del capital, que le han recortado el presupuesto para la educación de algo más de 1.200 millones de dólares, que es similar al monto que pagó el gobierno en el mes de marzo, en plena pandemia, cuando la gente moría en los hospitales porque no habían medicina, porque no habían camas, porque no habían especialistas. No se justifica ese tipo de actitud. En media pandemia, despedir a maestros y sobre todo a maestras en situación de vulnerabilidad. No tiene, eso significa que no tienen condición humana, o alguien decía, no tienen alma estos fulanos, ya, los creyentes que hablan de estas cosas. Entonces es evidente que esto llena de indignación. La ministra de Educación y el señor, el ministro de Finanzas, tienen que ser destituidos por la acción popular, por la movilización, pero también tienen que ser enjuiciados por esa Asamblea Nacional. Por eso hay un juicio político que hasta ahora no lo califican, varios juicios políticos que no lo califican la Asamblea Nacional en contra de Richard Martínez, ministro de Finanzas. Pero también es cierto, Juan Marco, a ver, que estamos realizando estas acciones, ¿verdad? Pero resulta que nos deja lecciones importantes. Los enemigos verdugos del magisterio de ayer y de hoy se presentan, inclusive hasta como candidatos, no tienen vergüenza. El mismo Otto es parte de este gobierno de la corrupción morenista. No puede ser posible que los maestros que hoy estamos luchando por defendernos de los ataques, de la violencia generada por el gobierno, desde el Estado, porque violencia es cuando te recortan el salario, violencia es cuando no te pagan a tiempo tu remuneración, violencia es cuando te quitan el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral, cuando te despojan de esta fuente importante para resolver los problemas sociales, materiales, para atender, satisfacer las necesidades, para atender y sobrevivir. Entonces es un acto de violencia. Entonces esta gente hoy salen nuevamente de candidatos y deben saber los maestros de que si se ha impuesto una serie de medidas normativas en contra de la educación y de los maestros, es porque en la Asamblea Nacional no se tienen representantes auténticos, genuinos, que vayan a defender los derechos y la dignidad del magisterio ecuatoriano. Ahí tenemos un buen amigo, que es el asambleísta Raúl Tello, quien se ha puesto a la altura de las necesidades, ya ha acogido las propuestas del magisterio, pero se necesita, se requiere la voz, la presencia del Magisterio Nacional en esa Asamblea Nacional. Ahora que estamos, hoy te decía al inicio, Juan Marco, 8:30 tenía que instalarme en la Comisión de Educación porque están avanzando en las reformas a la LOEI. Y también estamos avanzando porque ya pasó el primer debate y algunos ni por enterados, los maestros, que la UNE está peleando por sus reivindicaciones. Sí, y más rápido hubiera sido si hubiéramos tenido legisladores que defiendan los derechos de los maestros. Y resulta que ya pasó el primer debate y en el tema salarial se habla de que el escalafón, la primera escala del escalafón docente o la primera categoría sea el equivalente de 2.5 salarios básicos unificados. Eso significa dejar
o pasar de $817 congelados durante una década por el correato, dejar esos $817 y pasar a ganar por lo menos $1,000, que es el equivalente o se aproxima a servidor público 3 o 4 que nos merecemos, porque así dice la ley. La aplican para todos menos para los maestros. Entonces, estas luchas que se estamos desarrollando en medio de la crisis sanitaria, en medio de esta crisis humanitaria, económica, social, nos debe llevar también una reflexión. Que si somos capaces de enfrentarlos en las calles, si somos capaces de unirnos para protestar en contra de estas medidas y de sus responsables de estas medidas y quienes las generan, y si nos están convocando al proceso electoral para el 2021, los maestros no podemos ser indiferentes. Hay que entrarle a esa pelea, a esa lucha también política y electoral. Independientemente de nosotros se van a realizar. Y qué mejor entonces que hagamos una minga por la dignidad, por la recuperación de los derechos. Hay que contribuir en ese proceso, en ese llamado que está haciendo el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular, las organizaciones gremiales, sindicales, de formar un gran frente social y político donde que aglutine al pueblo organizado, a los maestros, a los campesinos, a los obreros, a las amas de casa, a los barrios, a los que generamos la riqueza en el país, más los partidos y movimientos desde el centro hasta la izquierda, los que no están comprometidos con el pasado correísta de corrupción, ni con el pasado, ni con el presente de corrupción morenista, los que estamos dispuestos inclusive a derrotar a aquellos que antes del correato gobernaron y también trajeron dolor, hambre, explotación, pobreza, corrupción y que amasaron fortuna a través de este tipo de medidas fraudulentas de explotación hacia los trabajadores. Esa gente ya no nos puede representar. Es la hora de los de abajo. Están privatizando todo. Quieren privatizar el seguro social para que la gente pague por una atención médica. Quieren incrementarte la edad para la jubilación. Quieren aumentar el aporte para la seguridad social, que con gusto lo haríamos. Pero digan cuánto van a incrementar la remuneración. ¿Quién no quiere aportar más a la seguridad social para tener una pensión digna? Pero mientras está abierta la llave de la corrupción, mientras sigan la misma pandilla dirigiendo las instituciones públicas y el seguro social, porque el señor Jorge Guate viene desde la época de Bucarán, del correato, y hoy sigue en el gobierno de Moreno. Mientras esta gente persiste en el seguro social, de llevarse la plata, no podemos aportar un centavo más. Entonces, hay que defender el patrimonio de los ecuatorianos, que son las empresas, que dicen que no valen. Hay que defender la riqueza que hoy está siendo saqueada, los recursos naturales. Entonces, Juan Carlos, es la hora de los de abajo para que en el 2021 tengamos un instrumento, una organización, figuras, exponentes, candidatos de los de abajo, de los maestros, los trabajadores, los obreros, la juventud, para derrotarlos en las urnas y ser gobierno, ser poder. La única manera de resolver los problemas de los pobres, los maestros, trabajadores, de los excluidos, de los marginados, de los explotados, es que entendamos que somos la mayoría, y si somos la mayoría, debemos dirigir los destinos del país. Entonces nos espera el 2021, pues Juan Carlos, también posibilidades importantes para generar cambios y transformaciones a favor del magisterio y la educación. Así es, Jorge. La naturaleza propia de todo docente es fortalecerse en la parte pedagógica. Y el gobierno sabe, el Estado reconoce, se han dado cuenta los políticos de que una de las debilidades de los maestros es la parte de la ley. Nos hemos descuidado del empoderarnos de la ley, la LOI. El día de hoy, como bien manifestaba, se va a reunir la Comisión de Educación en la Asamblea.
Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes nos van a representar? ¿Se van a tratar temas importantísimos como el salario, como bien manifestaba? ¿Qué pasa con los compañeros jubilados siendo también solidarios? ¿Qué va a pasar con el escalafón, la recategorización? Todos esos aspectos ya se van a tratar o van a estar todavía ahí congelados. Brevemente, darnos así ideas de Sí. qué es lo que se va a tratar en esta segunda parte en la Comisión de Educación. A ver, los maestros deben saber que están de retirada ya los asambleístas, que esa asamblea está desprestigiada por los repartos de hospitales, que no fiscaliza. Muchos quieren repetirse de esos asambleístas, otros quieren congraciarse con sectores que están buscando que les aprueben su ley, ¿ya? Entonces es el mejor momento para que los maestros también podamos involucrarnos en este debate que se está desarrollando en la Comisión de Educación. Ya pasó el primer debate, hoy están elaborando el informe para segundo y definitivo debate de las reformas a la LOEI. Si se ha avanzado algo o un buen tramo o un tramo importante, significativo, el solo hecho de haber pasado el primer debate proponiendo mejorar el salario de los docentes es un avance. Pero tienes que involucrarte, compañero maestro, que nos estás viendo, que nos escucha, ahora en este importante espacio que tú lo has creado en Facebook, estimado Juan Carlos. Llamamos a los maestros a que se incorporen, que estén atentos, que pongan en el debate en las instituciones educativas cuando se reúnen entre los profesores. Ahora, a través del teletrabajo, hacen reuniones diarias, se reúnen, bueno, hay reuniones permanentes, que también le dediquen un espacio, cómo están las reformas a la LOEI. Planteamos, está en debate, uno, mejorar el tema salarial, pasar de $817 a servidor público 3 o 4. Eso significa pasar a 1.000, 1.200, 1.300 en la primera categoría, porque nos merecemos. Imagínate que los policías, que es bachiller, cuando ingresa a la carrera policial, ingresa con $980, es decir, mucho más que un maestro que tiene tercer nivel en educación o que tiene maestría, ¿ya? Y tiene 3, 4, 5, o que recién ingresa con esos títulos. Pero el grueso del magisterio deben saber que de los 159,000 maestros, casi el 80% estamos en categoría G, ganando $817. Está bien que ganen $980 el policía que es bachiller, está muy bien. No le estamos criticando, no le estamos cuestionando, no le estamos diciendo que a él le recorten para que le quiten a ellos y lo entregan a los maestros, no, sino que bajo el principio de no discriminación y de igualdad, debe también los maestros percibir una remuneración acorde a su labor y profesión docente. Entonces estamos diciendo que la ley establece la equiparación salarial, que no es otra cosa que equiparar la remuneración a los valores de la escala del sector público. Entonces se está planteando eso, ¿verdad? Dejar los $817. Se está planteando o reformulando el escalafón docente. La UNE, y cuando yo fui asambleísta, dejamos al Magisterio Nacional, y quiero decir la UNE, y también al partido que me auspició, con quien me identifico y soy militante, el partido de Jaime Hurtado González, del MPD y hoy Unidad Popular, estas dos. La UNE, el MPD o Unidad Popular, estas dos, dejamos al magisterio con 10 categorías, el Correato y su red de mañosos, de fascinerosos, discúlpame que utilice este término, porque para eso se valieron, se prestaron para afectar a los maestros. Redujeron a 7 categorías el escalafón y con ellos congelaron la remuneración y excluyeron a miles de maestros del escalafón docente. Tanto así que hay docentes que no están en ninguna categoría. Que siguen ganando el sueldo de categoría H y J que no existe en el escalafón docente, porque eliminaron el escalafón, simplemente eso. Recortaron el escalafón. Vamos a recuperar el escalafón docente de 10 categorías. Que el ascenso o los componentes, los elementos que integran
la estructura del escalafón docente sea, uno, la capacitación o los cursos que se requieren para el ascenso de categoría. Mantengamos las 330 horas, eso no nos afecta. Que la evaluación sea parte de la capacitación docente, no al margen. Que se reconozca el título de docente para el ascenso de categoría y que sea automático cuando el maestro adquiere un título de cuarto nivel. Que una vez que el maestro reúne estos tres requisitos, estos cuatro requisitos, tiempos de servicio, título, la capacitación, el maestro, una vez concluida esta y entregada la documentación, en 72 horas el distrito emita el acto administrativo de reconocimiento de ascenso de una categoría a otra, y al mes siguiente el maestro pueda recibir su remuneración. Yo expliqué en una sesión pública de la Comisión de Educación de cómo el maestro hoy asciende de categoría, que está en la G y le dice usted ascendió, Juan Marco ascendió a la C y ha pasado desde 4 años, está de manera escalonada subiendo hasta la categoría que le corresponde, y ha perdido el maestro alrededor de $8.000 en 4 años. Todo eso hizo el Correato con su red de fascinerosos. Y hoy quieren ser candidatos, hoy quieren volver por más para seguir atacando los derechos de los trabajadores y de los maestros. Entonces vamos a recuperar el escalafón docente. ¿Qué se está planteando también? El ascenso y recategorización de manera automática. Recuperar, deben saber que el Correato eliminó el derecho al cambio. Ya no es un derecho. Hoy el distrito te dice cuándo tú debes cambiar. Ahora vamos a recuperar que cuando el maestro reúna los requisitos para el cambio, es decir, por lo menos de 2 o 3 años en un mismo establecimiento educativo, que deben darle prioridad al cambio al maestro que está en situación de vulnerabilidad, madre soltera, ¿ya? O que tiene a cargo familiares, y que de manera inmediata ese profesor sea trasladado al lugar o al sitio cercano que merece. En la medida en que presente la solicitud, el maestro debe darle trámite al distrito en su derecho al cambio. Pero para que eso ocurra, deben entender los compañeros maestros que necesitamos recuperar que todo ingreso debe ser en el sector rural, con las excepciones del caso que estamos diciendo. Porque por cada ingreso a la carrera docente debe salir un maestro. El maestro que ingresa reemplaza al que sale y se van armando los cambios. Si hoy hay maestros que tienen años pidiendo la sectorización, que por cierto no existe en la ley, es un término que se inventaron. Lo que está en la Ley de Servicio Público en vista de que el Correato eliminó el derecho al cambio, en la LOE el Correato eliminó el derecho al cambio, lo vamos a recuperar. Queremos recuperarlos en esta reforma. Si el maestro debate, discute, se involucra en el debate y en las acciones que convoca la UNE. Entonces la idea es recuperar en esta reforma el derecho al traslado, el derecho al cambio, no sectorización. Tanto así que los maestros están repudiando la sectorización y la están comparando como la permuta, sí. Que la permuta también la eliminó el Correato, pero que se mantiene para los servidores públicos en la DOCEP. Pero para los maestros, el intercambio de puestos de trabajo con esa figura está en la DOCEP, la eliminó el Correato. Miren tanto abuso, compañeros. Por eso cuando aparecen estos fulanos de la red de fascinerosos hay que condenarlo, hay que señalarlo como los causantes de esta desgracia de los maestros. Entonces estamos planteando recuperar también el intercambio de puestos de trabajo entre docentes, que reúnan los requisitos entre un maestro de un distrito y otro, o de un distrito o de una zonal y de otra zonal, porque hay maestros que viven en otras provincias y quieren reencontrarse con su familia y están postergados, postrados allí y no tienen derecho al cambio.
Y la permuta es un instrumento para que eso ocurra siempre y cuando no afecte ni el escalafón y sea en la misma categoría y en las mismas funciones. Con la prohibición del caso, estamos planteando que aquel maestro que está a las puertas o días para la jubilación no se puede proceder a la permuta, porque eso también degeneró este derecho, estimado Juan Carlos. El maestro que estaba a puerta de jubilarse, a punto de jubilarse, le cobraba al maestro necesitado por su derecho al cambio y hacían permuta. Pero eso no justificaba eliminar el derecho al cambio, sino ponerle las restricciones que se merece. Entonces estamos planteando la recuperación del derecho al cambio, la recuperación del intercambio de docentes, que es lo que se llamaba permuta. Estamos planteando reformular esto que se llama Junta Distrital de Resolución de Conflictos. O sea, están pensando solo en problemas, solo en conflictos, solo en sanción. Nada en estimular al docente, nada de estimular a la comunidad educativa, a los estudiantes, nada. Nada de estimular a la institución que puede ser capaz de presentar un proyecto de educación, de cómo abrir la escuela a la comunidad para que la escuela también sea el centro del progreso y el desarrollo de la localidad. Nada de eso piensa, nada de eso pensó el Correato y su red, nada. Hoy estamos planteando entonces que esa junta deje de ser el instrumento de la persecución, de acoso, del chantaje, de la sanción, porque la Constitución establece que nadie podrá ser juzgado por organismos, comisiones especiales. Y esa es una comisión especial que está al margen de la Constitución, donde no hay representantes de los maestros, donde se violenta el debido proceso. Ellos te denuncian, ellos te investigan, ellos se reúnen y ellos te sancionan. Eso debe terminar. Desde el mismo nombre, estamos planteando que pase a llamarse Junta Distrital de Estímulos y Resoluciones de Conflicto. Que su composición no sea de 3, sino que lo integre también un delegado de los maestros. Que la Junta General de Directivos y Profesores elijan a un principal y a un suplente. Que se reúnan en el distrito a todos los delegados de los maestros elegidos mediante Junta General de Directivos y Profesores. La reunión de ellos pasa a llamarse Colegio Electoral y se designen de entre ellos a un delegado de los docentes para participar en esa Junta Distrital de Conflicto. Entonces, estamos planteando otra instancia que no se termine, Juan Carlos, solamente del distrito, porque haya otra donde el maestro pueda defenderse, como existe en todos lados, como existe en la justicia ordinaria. Entonces, algo me iba a decir Juan Carlos. Sí, sí, entonces eso quiere decir que ustedes van a reconocer en la ley, o se pretende que los distritos continúen. A ver, nosotros estamos planteando, y quiero ser enfático en esto, la eliminación de los distritos. Eso tiene que eliminarse. Ya. ¿Por qué? Porque son focos de corrupción. Porque fracasaron. No es cierto que porque está cerca, está en la localidad, está más cerca de la comunidad. Estando cerca de la comunidad, están muy distantes y lejos de reconocer sus derechos. Un cupo para matrícula no pueden conceder. Sí. Concurso de mérito y oposición tiene que realizarse en Quito y no en el distrito. Un trámite cualquiera presenta aquí y que tiene que ir a la zonal, a la subsecretaría y tiene que irse a Quito. Es decir, no se cumplió el propósito de la desconcentración en la parte de la gestión administrativa. Fue creado el distrito y en todo, no solamente en educación, también en salud, fueron creados estos niveles desconcentrados con el propósito de enfrentar, de atacar, de perseguir, de implementar el acoso, de reprimir, porque esos fueron los antivalores que inspiraron la década del Correato, el atentado a las libertades, a la democracia. A través de estos instrumentos de persecución se implementó una educación represiva, reaccionaria, excluyente. Entonces esos distritos tienen que desaparecer. Y sí debemos, y la UNE tiene propuestas para establecer niveles desconcentrados de educación.
Por ejemplo, perfeccionando lo que eran las colecturías, ¿verdad? En los colegios, bien puede establecerse para una cantidad de establecimientos educativos, puede establecerse lo que se llaman ellos la unidad desconcentrada administrativa y financiera solo para pagar docentes, ¿verdad? Y también el resto puede ser que se establezca en cada provincia una subsecretaría de carácter regional donde ahí acudan los maestros a hacer todos los trámites y no viajen a Quito. Pero si se trata de pagarle la remuneración a los maestros y de evitar que sean tantas unidades desconcentradas administrativas y financieras, pueden crearse por un conjunto de instituciones educativas. Y se evita todo esto. Es decir, hay una expresión importante fueron los centros educativos matrices, distinto a lo que fueron las redes amigas. Redes amigas también fueron un instrumento similar a los distritos y también fracasó. Pero los centros educativos matrices tenían otra concepción, desde la participación de la comunidad en los consejos directivos. Fíjate. Ahora ya no, desde la presencia de los padres de familia en la comunidad, no porque querían controlar a los maestros, sino que también los padres, la comunidad deben aportar en la construcción y en la elaboración del conocimiento de las propuestas de carácter educativo, de los proyectos educativos. ¿Ya? Entonces, planteamos que esos centros, esos distritos se han eliminado, pero nos chocamos con una realidad, pues, Juan Carlos, que para que eso ocurra, necesitamos reformar la Constitución. Y para reformar la Constitución necesitamos tener asambleístas. Y entonces los maestros, algunos que le pegan esa campaña atrasada. No hay que hacer política para que la política solo la hagan los de arriba y los de arriba te impongan las leyes para que tú la obedezcas, ¿verdad? Eso ya tiene que cambiar en la mentalidad de los maestros. Hay que hacer política, pero de la sana, para combatir esa política de la corrupción, de la imposición de leyes en contra del pueblo. Hay que tener asambleístas, legisladores. Entonces, para eliminar los distritos, porque en el distrito, en la Constitución se hablan los niveles desconcentrados de la estructura del gobierno. Y también hay que reformar el Código Orgánico Territorial, lo que era antes la Ley de Régimen Municipal, el famoso COTAR. Todo eso, para eliminar, se necesitan legisladores, porque Correa dejó una telaraña que es difícil, ¿ya? Entonces hay que ir a desmontar todo eso. Entonces yo creo que en la medida que los maestros tengamos legisladores en el próximo periodo legislativo, si no podemos eliminar, claro, si logramos tener una bancada importante de los trabajadores y del magisterio en la función legislativa, en el próximo periodo legislativo, se puede reformar la Constitución. Pero si eso se logra, bienvenido. Lo que estoy diciendo entonces es de que si no logramos modificar la Constitución, hay que reformar las leyes secundarias. Y eso puede ser posible con la presión. Es más fácil. Entonces, ahí se debe plantear la disminución de los distritos. Entonces, solo para ponerte un ejemplo, aquí en Guayaquil, creo que hay como 20 y pico distritos, no recuerdo cuántos, 24 distritos. La subsecretaría de Educación está aquí por el edificio Macro. Sí. Tú caminas unas cuantas cuadras, llegas a la Avenida de las Américas y encuentras un distrito en el Colegio Técnico Simón Bolívar. Pasas y subes el paso, el puente a desnivel del estadio modelo que era antes o el Coliseo, ¿verdad? Llegas al Colegio Vicente Rocafuerte y te encuentras con otro distrito. Es decir, un distrito tras otro. Y si tú entras a los distritos en un departamento, están 10, 5, 15 personas amontonadas sin hacer nada o poco. Entonces, lo que estamos planteando, reducir esos distritos. En Guayas debe haber por lo menos 3 o 4, no más, pero no 24. Ahora que se necesita tanta plata, hay que reducir los distritos. La UNE le dejó planteada a la ministra Montserrat. Ella se comprometió. Es más,
contrataron especialistas para que le hagan un informe. Existe el informe de que es posible, un estudio de que es posible reducir los distritos. Es más, se llegó a firmar un acuerdo interministerial entre el Ministerio de Finanzas, Semplades y el Ministerio del Trabajo para reducir los distritos, y no lo ha cumplido la ministra de Educación, y necesitan plata. ¿Saben cuánto se ahorra solamente en educación si se reduce los distritos en los términos que está planteando la UNE? Entre 35 a 40 millones de dólares. Ojo, no estamos diciendo entonces cuando hablamos de la disminución de los distritos, Juan Carlos, que estamos promoviendo los despidos. No. Disminución de distritos sin despidos de compañeros del personal administrativo y de servicio. ¿Qué pasa con ellos? A ver, ¿quiénes serán eliminados? Los puestos de jerárquico superior, directores o subdirectores distritales, jefes departamentales, ya que no son de carrera, son de libre remoción, son cargos políticos puestos por el ministro de Educación, que es designado por el partido de gobierno que llega al poder. Son puestos políticos, no son de carrera. Si se eliminan esos cargos de directores distritales, jefes distritales de educación, jefes departamentales y todas estas cosas, habría un ahorro importante hoy que se necesita para el personal. ¿Qué pasa con el personal administrativo y de servicio, Juan Marco? Estamos diciendo que se restituyan los departamentos de colecturías, los departamentos de secretaría, que no hay. Un docente tiene que distraerlo de su labor educativa para compartir sus horas clases en horas administrativas, que hagan las veces de secretario y sean docentes. No puede seguir ocurriendo esto. Ahora que han unificado los establecimientos educativos y tienen hasta 3 jornadas en cada plantel, pero es una sola institución, más estudiantes, se requiere la parte administrativa en cada institución educativa para que el maestro entregue sus calificaciones y sean ellos los que, el departamento de secretaría, los que estén subiendo nota a la plataforma, pero no pueden tener postrado un maestro en una computadora subiendo las calificaciones, bajando las calificaciones, moviendo estudiantes y todo lo demás. Eso le corresponde a una parte administrativa. De tal manera que el trabajador o el servidor público de los distritos, Juan Marco, no deben ser despedidos. Ellos tienen que seguir en sus funciones de carácter administrativa en las instituciones educativas para aliviar la carga administrativa. Tiene doble impacto, varios impactos tiene esto de reducir los distritos. Se reducirá también la carga administrativa, porque pueden firmarse un montón de acuerdos ministeriales que se reducen la carga administrativa. Algo consiguió la UNE en el tiempo de Milton Luna. Y los maestros dicen, no se elimina todo. Es que no se va a eliminar todo porque es cuestión de ley. Es cuestión de reformar la ley. Entonces, restituyendo los departamentos de secretaría, esa carga pesada administrativa de los maestros, se la alivia, se la deja y pasa a ser una tarea del departamento de secretaría. ¿Quiénes trabajarían? Los compañeros que elaboran en los distritos, que atienden a ventanilla y todo lo demás. Por lo tanto, nadie será despedido, estimado Juan Marco, nadie. Entonces, no es que la UNE cuando habla de reducir o desaparecer los distritos o reducir los distritos, están lanzando a la desocupación. No, nosotros somos defensores del derecho al trabajo, a la vida, a la estabilidad laboral. Jamás podemos actuar como el correato o como el morenismo, jamás, nunca. No es nuestra práctica, no son nuestros principios, no son nuestros valores. Nuestros valores son esto, la solidaridad, el derecho al trabajo. Entonces, también salió que cuando la UNE plantea disminuir los distritos, a los del DECE los van a despedir porque los compañeros reciben remuneración
de partida administrativa y no de docente. Y entonces la supresión de partida actúa de manera inmediata en la parte administrativa. No, estamos diciendo que los compañeros, y también estamos formulando esto en las reformas a la LOE, los del DS cambien su denominación. No puede limitarse el DS solamente a aplicar instrumentos de valoración o evaluación que le dicen a los maestros que ejecuten. No pueden ser observadores, veedores. El primer debate, hay algo que no compartimos en ese informe, el primer debate, que los DS le dan atribuciones para vigilar, controlar y hasta de evaluar al personal docente. Esa no es competencia de los compañeros profesionales en el nivel, en la psicología, en los profesionales del orientador vocacional, del psicólogo. No, es un desperdicio que estamos haciendo. No puede limitarse los compañeros del DS solo a emitir informes por el tema de acoso sexual y de abuso, que está bien. Ya que hay que proteger los derechos de nuestros menores que fueron atacados en el tiempo del Correat y por esta red que protegió a estos personajes que no eran docentes, que se pudo demostrar que no eran docentes, que entraron por la ventana y afectaron a la niñez. No, estamos diciendo que ese departamento tiene que ser un departamento con todos los profesionales que se requiere en cada institución educativa, ¿ya? Y que los del DS pasen también a atender a niños con necesidades educativas especiales que refuercen la labor del docente. No puede ser que el DS le entregue esa labor exclusivamente al profesor. No. Que en la línea de implementar una educación inclusiva deben también establecerse los psicopedagogos en estos departamentos, de tal manera que existan aulas especializadas para atender o reforzar las necesidades educativas que el maestro pueda también desarrollar en su salón de clases con niños que tienen estas necesidades. Entonces, no es que estamos planteando eliminar a los del DS, fortalecer esa tarea y poner por delante el derecho supremo de la niñez. Entonces, eso serviría también como una descarga para los maestros, porque imagínate, tienes que planificar para estos 40 estudiantes. Y si tienes 5 estudiantes con diferentes necesidades educativas, tienes que planificar para cada uno de ellos. Entonces se requieren los profesionales que también actúen en el sistema educativo, en la institución educativa, pero desde el ámbito de este departamento. Bueno, juntas distritales, DS, remuneración, estructura del escalafón, bueno, y un sinnúmero de derechos al cambio. La idea es recuperar los derechos que fueron arrebatados por el Correato. Entonces, mira, yo creo que un espacio como este se dice mucho, pero al mismo tiempo muy limitado. Hay bastante de qué hablar. En el magisterio hay mucho que decir, mucho que aportar, y es lo que menos ha generado espacio de participación, de debate, de reflexión de los docentes. Lo que ha existido es política represiva, reaccionaria. Bien, entonces yo termino con esto, estimado Juan Marco. Espero haber cumplido las expectativas. Habrá otra oportunidad para seguir dialogando. Mi preocupación enorme también a la labor y mi reconocimiento a la labor de nuestros compañeros maestros, que no es reconocida, como hemos dicho, por el Ministerio de Educación, que envían sus actividades a través de estas mensajerías instantáneas de Internet, WhatsApp y todo lo demás, y nos chocamos con una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que los niños tienen un celular, mejor dicho, en la casa de nuestros estudiantes, existe un celular por familia, que ese celular lo porta la mamá o el papá para el trabajo, que salen a laborar con y se llevan el celular a sus puestos de trabajo a las 8 y regresan a las 5 de la tarde, y que nuestros estudiantes recién están abriendo las tareas que le envía el profesor o la maestra a esa hora. Padres que reciben las tareas y ellos tienen que preparar, estudiar
para poder explicarle a sus estudiantes, porque esta modalidad no reemplaza al maestro, jamás reemplazará esa relación entre docente y estudiante. Entonces nos encontramos con esa realidad, que no hay retorno. De los 40 nos responden 30, 20 estudiantes o madres de familia, el resto no. Que la ministra incumple entonces uno de los fallos de la Corte Constitucional que determinó que debe garantizarse el derecho humano a la educación, dotándole de las herramientas tecnológicas y del Internet. Eso ordena la Corte Constitucional y la ministra hace oídos sordos, no les interesa, por lo tanto está implementando una política discriminatoria, excluyente. Entonces nuestra solidaridad a los compañeros maestros que están dedicados con interés, con vocación, como es la característica, ¿verdad?, de los docentes. Mira, nos encontramos en realidad, tú recorres el suburbio, Juan Marcos, ¿verdad? En una esquina tú encuentras a chicos, estudiantes, captando el internet del municipio, que tiene 40 minutos, pero que es lento la descarga, y exponiéndolo también a que en algún momento sean víctimas del asalto y todo lo demás. Que están ahí 4, 5, 10 muchachos con 1 o 2 celulares o con una tablet. Esa es la triste realidad, que no se compadece la ministra de Educación. Entonces los compañeros maestros les invitamos a seguir con esa mística, pero también a luchar les invitamos a la lucha por recuperar los derechos y defender la dignidad del Magisterio Nacional. Muy bien, Jorge, muy claro, muy clarísimo todos los lineamientos que nos has planteado. Muy fructífera la jornada. Algo que me llamó la atención, y con 2, 3 palabras solamente para despedir esta sesión, espero que no sea la última, Jorge. Algo que me llamó mucho la atención en tu muro en el Facebook, manifestaba un pensamiento de Bolívar. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. ¿Qué nos quiere decir con eso, Jorge? Nos quiere decir que los maestros no podemos tolerar la injusticia, de que hay que levantar la voz, su puño, de que hay que rebelarse frente a la tiranía, ¿ya?, frente a la explotación, a la extorsión que existe por parte de las autoridades del gobierno, frente a la corrupción, que por lo menos está plenamente, no por lo menos, es una realidad, es una necesidad y está plenamente justificada la lucha, el levantamiento popular, la organización, cuando se comete todo este tipo de injusticia. Por lo tanto, mi llamado a los compañeros a que ese ejemplo lo convirtamos en orientación, en guía y en acción también, desde la labor educativa y desde la lucha y la protesta social, a rebelarse frente a la injusticia. No hay cómo callar ahora, es el momento de expresar toda nuestra inconformidad, nuestra indignación frente a lo que está ocurriendo en nuestro país. Entonces, muchas gracias, compañero Juan Marcos, y estaremos pronto, si es posible, en una nueva entrevista, ¿no? Muy bien, muchas gracias a ti, Jorge. Y recordemos, compañeros, que estamos trabajando por ustedes y para ustedes. Hasta la próxima. Gracias.